Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que nos pongamos de pie un momento. Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias por este tiempo, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú día a día, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda pasar, Señor, tú permaneces fiel. Tú, Señor, nos sostienes con tu mano. Tú nos ayudas a cada momento, a cada instante. Y te damos gracias, Señor. Nos ponemos delante de ti, ponemos este tiempo, Señor. Ponemos esta tu palabra delante de tu presencia para que seas tú el que hable a nuestras vidas, el que hable a cada corazón. Para que no sean los conceptos, Señor, los ideales del hombre, para que no sea el yo pienso, yo creo, el yo me imagino, sino que sea tu palabra certera, Señor, que sea esta tu palabra que sabemos que penetra, Señor, los corazones, los pensamientos, lo más profundo de cada persona, de cada ser. Y te damos gracias, la ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. A los que por alguna razón no han podido estar con nosotros el día de hoy, te pedimos que tú les bendigas donde quiera que se encuentren, que tú seas con ellos. Padre, a nuestros hermanos que estarán más tarde, también te pedimos que tú les bendigas, que tú les ayudes. Y gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. Si en esta hora hay alguien que esté enfermo, en alguna situación difícil, te pedimos por ellos. Te pedimos que tú hagas la obra en sus vidas, Padre. Y asimismo cualquier otra necesidad de cualquier índole la ponemos delante de tu presencia para que tú suplas y tú, Señor, saques en victoria a tu pueblo. Padre, ayúdanos porque reconocemos que necesitamos tanto, tanto de ti, Señor, que sin ti no podemos, que sin ti no hay nada en esta vida. Y Padre, por favor, tiende tu mano santa, tu mano poderosa, Señor, y ayúdanos a poder salir en victoria. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, puede tomar su lugar. Y hermanos, vamos a tocar hoy una parte de la Escritura que pues nos deja una enseñanza, hermanos, como hijos de Dios. Yo sé que este punto a veces es complicado porque pareciera ser que no es así, sino es de otra manera, o luego no es de otra manera, sino es de esta. Pero el Señor tiene una enseñanza, hermanos. Y antes yo le quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes? Yo, si les da pena, no levanten su mano. Yo sí la levanto porque yo estoy en esa situación. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido que negociar una deuda? Yo sí, hermanos. Me acuerdo que hace muchos años, inclusive alguna vez de un testimonio, nosotros teníamos una deuda con una compañía de celulares y debíamos una cantidad como de 5 cifras y me hablan y me dicen, pues si tú pagas hoy, te descontamos la mitad. Y yo me acuerdo que le dije, no, pues está bien, pero pues no tengo ni la mitad para pagarte, ¿no? Entonces luego me volvieron a hablar y me dijeron, le va a quedar, y ya no eran 5 cifras, hermanos, se convirtieron en 4 cifras nada más. Pero había una condición que había que pagar ese día. Y aún yo no tenía esa cantidad, pero al final lo pagamos, ¿no? Pero cuando uno entra a estas negociaciones, y usted no me dejará mentir, uno es esclavo, uno queda a merced de la negociación y no es como usted quiere, es como a quien uno le debe, así va a ser. A mí me condicionaron, tiene que ser el día de hoy el pago, ¿no? No es de que sí te descuento pero me pagas, no, me tienes que pagar. Y así, cuando uno entra en la negociación, hermanos, pues uno queda sujeto, uno queda a merced. Es como cuando uno va a empeñar. Yo nunca he pasado en esa situación, pero he visto uno va y empeña algo y tengo la idea que si yo empeño, por ejemplo, voy y empeño mi teclado, tengo un tiempo para sacarlo. Si no lo puedo sacar, uno tiene que renovar y tiene que estar pagando, tiene que renovar esa negociación que uno hace. Y es algo muy común, hermanos, en nuestro mundo actual, ¿no?
Quien estudia a veces tiene que negociar con los profesores. Ojalá y aquí no haya jóvenes alumnos que estén negociando con sus profesores, pero cuando yo estudiaba sí me acuerdo que llegaban mis amigos con las botellas de vino porque iban a negociar con el profesor. Y así en todos los aspectos, ¿no? Si usted negocia con sus hijos muy mal, déjeme decirle que usted está haciendo un error gravísimo. Al hijo no se le puede premiar por lo que es su obligación, pero bueno, respeto su decisión. Pero muchas veces también en el hogar hay que negociar. Hijo, pórtate bien y te compro. No. El hijo se tiene que portar bien porque se tiene que portar bien. Hijo, saca buenas calificaciones y te premio. Muy respetable, pero no. Pero mucho de esto es negociar. Y lo voy a llevar a una parte de la escritura, porque déjeme decirle que el cristiano no debe de negociar. Y eso nos va a doler a muchos. Hay una parte de la escritura en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 20, donde había un rey. Este rey fue el séptimo rey de Israel. No olvidemos que el reino de Israel se dividió en el reino del norte, en el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, en el reino de Israel, él era el séptimo rey, y este rey se llama Acab. Acab hizo lo malo. Acab fue hijo del rey Omri y hizo lo malo. Él más o menos en el año 874 al 853 antes de Cristo fue su reinado. Y este rey, que había hecho lo malo, que hizo lo malo delante del Señor, era un rey mediocre, era un rey cobarde, como todo aquel o como todos aquellos que llegamos a amar al pecado. Así somos, aunque no nos guste, pero aquellos que amamos al pecado somos mediocres. ¿Por qué? Dice el 21, hermano, ¿lo tiene ahí? Del primer libro de los Reyes, amén. Dice así la palabra. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. O sea que este rey no iba solo, iba con su ejército más otros 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Versículo número 2. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: hacia y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey, este rey sirio, hermanos, había rodeado la ciudad, la había combatido, y obviamente él estaba ofreciendo una negociación. ¿Y qué le dice el rey? Tu plata, tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Ese era el precio, hermanos. Ese es el precio que el rey le decía: ¿quieres pactar conmigo? ¿Quieres la paz? Entonces tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos hermosos. Usted imagínese por qué usa tus hijos hermosos, por qué usa ese término en este mundo que está muy de moda esto, ¿no? Eso es lo que pedía el rey. Póngase a pensar un momento, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de acá? Imagínese, en esa negociación le están diciendo: ¿sabes qué? Todo tu dinero, todos tus bienes, tu esposa y tus hijos son míos y vas a tener paz. Me los entregas y va a haber paz. Obviamente no eres libre porque yo te conquisté. ¿Qué le respondería usted? Viene la respuesta del rey. Dice él, el versículo 4:
Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Un rey, como les digo, un rey cobarde, un rey mediocre, un rey pusilánime, hermanos. Qué tristeza. Pero pensémonos en nuestra vida espiritual. ¿Qué hacemos nosotros? Actualmente, hermanos, las congregaciones están llenas de personas como este rey. Pocos nos gusta enfrentar. Ayer un hermano nos compartía que lo invitan a predicar, y cuando llega a la congregación, adivinen cuál es la única condición para predicar. En esta congregación no se predica ni se menciona la palabra pecado ni santidad. ¿Puede hablar usted de eso? Como acá. Congregaciones, hombres, mujeres que se dicen cristianos. Yo siempre digo, bueno, es que va a la iglesia. Mediocres, cobardes, pusilánimes. Porque queremos pactar. Muchos queremos pactar y llevarnos la vida en paz. No queremos tener problemas, no queremos que nadie nos moleste. Alguien me dirá: hermano Ariel, seguir la paz, ¿sí? Y la santidad. Santidad sin pecado. Con pecado no puede haber santidad. Yo siempre lo he dicho. ¿Eres cristiano? Predica de Cristo, predica en contra del pecado y verás cómo se cumple lo que dice Jesús, que vamos a ser vituperados. ¿Eres cristiano? No hables del pecado, no hables de santidad y vas a ser bien recibido donde quiera. Porque no estás predicando la verdad, estás pactando, estás haciendo un pacto. Y muchos no nos damos cuenta, pero muchos hemos pactado con el enemigo. Muchos hemos pactado con Satanás y ni cuenta nos hemos dado. Tenemos una vida muy tranquila, nadie nos molesta y decimos: bueno, pero ¿cómo? Pues, ser cristiano es lo de moda, no pasa nada. Este rey dijo: sí, todo es tuyo. Todo es tuyo. Y volvemos a los ejemplos que puse. ¿Cuántos han pactado con sus hijos y nos llevamos la fiesta en paz? ¿Cuántos esposos pactamos entre sí y nos llevamos la fiesta en paz? Pero déjeme decirle algo. Dice Mateo en el capítulo 10, no pierda Reyes, pero lo voy a invitar a que vayamos a Mateo. Porque no me lo invento. Mateo 10, versículo 34. ¿Lo tenemos? De hecho, yo les recomiendo que si puede en su casa lea todo el capítulo 10 para que entendamos el contexto y no nos perdamos. Pero está excelente el capítulo 10, como toda la escritura. Pero vamos a leer el versículo 34. ¿Lo tiene? Dice así la palabra: no penséis que he venido para traer ¿qué? Ay, ¿qué pasó con los pacificadores? Pero fíjese, no me refiero a los que dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. No, para aquellos que sacamos nuestra banderita de la paz y navegamos con la banderita de la paz, pero pactando con el enemigo. Aquellos que le decimos al enemigo: sí, todo lo que tengo, mi esposa, mis hijos hermosos, todo es tuyo, enemigo, pero viva la paz. Y el Señor dice: yo no he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No le vaya usted hoy a ir a decir a su suegra: hermana, suegrita mía, el hermano Ariel hoy predicó que tú y yo siempre hemos estado en lo correcto y que ese odio que nos tenemos es bíblico. No, hermana, no, hermano. Por eso lee el capítulo 10, vamos a leer un poco más. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
el que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿A qué se refiere el Señor? A lo que estamos hablando. Cuando yo a mi hijo le digo no más internet, porque hay que buscar las cosas de Dios, usted está amando más a Dios que a su hijo. Porque cuántos, ay, pobrecito, está chiquito, hombre. ¿A poco no es un término que usamos muchos? Pobrecito, dale chance, mira, apenas. No, hermano. Empezamos a pactar. Por eso el Señor a eso se refiere. A ver, usted llegue a su casa donde no son cristianos y comience a hablar del Señor, y dígale: papá, el Señor te ama y el Señor pagó en la cruz por ti. Mira, a Él no le gusta que tú adores esas imágenes, y me cuenta cómo le va. Pero usted va a la fiesta de la familia y a todo volumen ponen y empiezan con el karaoke y sacan las copas, y estamos ahí sentados los cristianos ahí sacando nuestra banderita de la paz. Pactamos con el enemigo y toda la familia ahí tomando y pactamos, ahí estamos. Pero si usted se levanta y les dice: rece al pecado y ama al pecador, arrepiéntanse, Cristo viene. Una, a ver cuándo lo vuelven a invitar, y dos, se cumple la escritura. Pero nos gusta pactar. No, hermano Ariel, ¿cómo? El amor, sí, hermano, el amor. Pero confundimos, hermano, nos equivocamos. Y cuando nosotros pactamos, hermanos, por ejemplo en el trabajo, usted sea un buen trabajador, llegue puntual, salga a la hora que debe de salir, haga su trabajo como Dios manda, no se robe la herramienta, no se robe los accesorios. Cuando el amigo le diga: oye, es ahí en tu mochila, dame chance de meter la herramienta. No, eso no le agrada a Dios. Dios no bendice al ladrón. Usted va a tener problemas, no les va a caer bien, lo van a criticar, lo van a señalar, se van a burlar de usted, lo van a hasta odiar, pero usted no está pactando con el enemigo. Pero si usted participa de los chistes, de los albures, de las mofas, es más, hasta el 12 de diciembre usted también participa ahí en la comida, o no sé qué hagan, y usted también se roba las herramientas, los accesorios. Usted dice el clásico dicho: como que me pagan, como que trabajo. Y usted siempre llega tarde, y si es posible le roba unos minutos a la hora del trabajo. Usted está pactando y saca su banderita y está pactando. Y así, hermanos, en toda la vida de nosotros podemos pactar o podemos mantenernos firmes en lo que Dios nos demanda. En todas las áreas, hermanos. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, aquí mismo en la congregación. Porque muchos queremos sacar nuestra banderita y pactar, y nos equivocamos. Hay una situación, y yo le digo siempre a mi esposa que así es. Cuando nosotros hacemos algo malo, siempre nos justificamos. Los que son papás no van a dejar mentir. Llega el hijo y da explicaciones, mil y una explicación de algo que ni siquiera le han preguntado. Eso es señal de que su hijo hizo algo malo. No, papá, es que fíjate que llegué tarde porque fíjate que esto y fíjate que... Papá, bueno, pues yo no te estoy preguntando nada, es que hizo algo malo. Cuando nos tratamos de justificar, así es. Y así pasa, muchos vamos: es que hermano Ale, fíjese que... Y me empiezo a justificar. El hermano Ale ni sabe mi vida. Pero ese peso, ese pacto que hice con el enemigo es tan grande que me quiero justificar con él. Y las congregaciones están llenas de personas así. Por eso el supuesto evangelio, como diría el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, otro evangelio. Y dice el apóstol: no, que haya otro evangelio.
Pero por eso las congregaciones están llenas en otros lugares. Y lo decimos, es que allá sí me dan chance, es que allá sí puedo, es que allá sí, es que esto, es que el otro, es que allá es todo un show, hermanos. Yo siempre he dicho, si nosotros quisiéramos montar un show, contratábamos músicos profesionales, poníamos bueno, aquí ya hay hasta luces, no voy a decir que las pongan, pero déjenme decirle que sí hay luces, compramos una camarita de humo e imagínense nada más el show. Pero como ese show cuesta, entonces ¿sabe qué? Le voy a pedir su ofrenda y su diezmo. Por favor, hermano, ¿quién está en el orden, Rogelio? Al final que vaya anotando cuánto ganan, hermano Manuel, hermano Carlos, para que dejen su diezmo y vamos a hacer un show. Eso es lo que se vende en las congregaciones, un show. Ahí me acordaba con un hermano, recordábamos hace muchos años, unos 30, 40 años, hermanos, los ministros, los que Dios ha usado en la alabanza, llegaban a las congregaciones y le decían, pastor, deme la oportunidad de cantar unas alabanzas. Deme la oportunidad de cantar unas alabanzas. Y aquel hermano, aquella hermana ponían su pista, cantaban y decían, hermano, traigo mis discos, mis cassettes para venta, y al final, hermanos, se ponían a vender. Ahora, si alguno de esos hermanos quiere venir, sí, hermano, claro que sí voy, nada más que mi tarifa es de $1,000,000 y aparte te voy a mandar por fax o por WhatsApp, por correo electrónico, la lista del equipo que necesito. Necesito micrófonos de esta marca, necesito teclados con estas características, necesito un hotel 5 estrellas, necesito esto. Es un show, es un espectáculo. Y muchos caemos en eso. ¿Por qué? Porque hemos pactado, hermanos, y no nos damos cuenta. Dice un canto, los caminos del Señor son muy santos. El camino del Señor es muy santo, hermanos. No cualquiera puede transitar por él. Por eso la Escritura dice que muy ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto, muy angosto es el camino que lleva a la salvación. Y hermanos, entonces, cuando nosotros caemos en esto de pactar, porque la otra también es, nos venden ahora la leyenda que nosotros podemos pactar con Dios, déjeme decirle que no. Si usted cree eso, está equivocado. Eso de que haz tu pacto con Dios, si tú me das, no, hermano, las cosas no funcionan así. Dios es un Dios de pactos, sí, pero sus pactos ya están ahí. Yo no los puedo cambiar. Dios, yo te voy a dar, si tú me das, no. Pero pactamos, estamos equivocados. ¿Y todo por qué? Porque desconocemos la Escritura, hermanos. Pero eso no es lo peor, hermano. Si usted regresa ahí donde estábamos, al libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Se acuerda entonces el rey que ha conquistado? Le dice, déjame decirte, vamos a leer para no inventarle. Así ha dicho, dice el versículo 4. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, el rey aceptó el pacto. Le dijo, sí, va. Mi plata, mi oro, mis mujeres y mis niños hermosos son tuyos. Fíjese lo que dice el siguiente, el versículo 5. Y volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. ¿De acuerdo? Que eso fue lo primero. ¿Y qué le dijo el rey acá? Va, sí. Bueno, pues ahora fíjese, además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Hermano, hermana, una vez que nosotros cedemos al enemigo,
Este ya no se va a detener. ¿Y sabe qué? Cada vez nos va a pedir más y más. Si yo vivo engañado pensando que porque pacté de esta manera ahí quedó y voy a tener paz, estoy equivocado. Cada vez, cada día que pase, hermanos, el enemigo me va a pedir más y más. Más y más. Imagínense, el rey ya había dicho, sí, estoy de acuerdo. Ahora lo condicionan, bueno, ¿quiere seguir? Es lo que le decía, es como cuando vamos y empeñamos, yo empeño mi teclado y digo, bueno, pues necesito un dinero, voy y lo empeño. Y yo digo, pues mi teclado vale tanto, obviamente me van a dar como una cuarta parte, no sé, de lo que vale. Y como yo ya pacté, cuando yo no lo pueda rescatar, cuando yo ya no pueda cumplir ese pacto que hice, adivinen qué es lo que les decía, va a decir, ¿sabes qué? Ahora necesitas pagar más para no perder tu teclado. Es lo mismo. Yo ya pacté con el enemigo. Es que ahí en el trabajo no solamente ahora me reúno, sino que ahora yo también ya cuento chistes. Ahora yo soy el chistorete, todos los días desayuno payaso para quedar bien con los del trabajo y no se burlen porque soy supuesto cristiano. Pero al rato, como yo ya pacté con el enemigo, adivine qué, al rato van a llegar y me van a poner la cerveza y me van a decir, pues a ver, tómale. No, es que tómale, esto es de hombres. Y al rato me tomo la cerveza. Y como yo ya pacté, entonces ya no solamente cuento chistes, sino que ahora me tomo la cerveza, al rato me va a decir, vámonos al burdel. Y entonces, al rato ya ni a mi casa llego. ¿Por qué? Porque empecé a pactar con el enemigo. Y como les digo, así es en toda la vida, hermanos. Así es aquí también en la congregación. Muchos me dirán, hermano Ariel, ¿exageras? No, hermanos, es una verdad. Y en estos días yo aprendí algo que está en la Biblia. Siempre he estado ahí, pero muchas veces no lo queremos ver y ahorita se los voy a compartir. Y yo prefiero lo que dice la Escritura a lo que decimos nosotros. Ahora entiendo muchos conceptos de hace años de algunos hermanos. Ahora lo comprendo. Ahora me doy cuenta. Porque los que queremos buscar o vivir en santidad, hermanos, siempre seremos los legalistas, seremos los exagerados, seremos los ignorantes. Pero Jesús, con esas palabras que nos dejó ahí en Mateo y que leímos, hermano, ¿usted qué podemos decir? Bueno, el Señor no vino a traer paz. El Señor sí dice en Hebreos, sigue la paz y la santidad. Pero una cosa es seguir, cuando usted sigue va en un constante movimiento. Yo voy siguiendo la paz. Porque la vida en Cristo es eso, la vida en Cristo es movimiento, la vida en Cristo no es vivir del pasado. Como muchos decimos, bueno, es que yo cuando estaba allá siempre estaba todos los jueves y los martes y los viernes y eso no importa, tú tienes que seguir todos los días caminando, nadie se salva por obras. Por eso cuando el autor de Hebreos dice que ahora nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿y qué dice? Y corramos con paciencia. Correr no es quedarme aquí, correr es estar en un movimiento contigo, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo nos habla de la carrera, que corramos de tal manera que obtengamos el premio, no jugando, no haciéndonos los tontos. Cuando Santiago dice que si nada más oyes y no haces, te engañas a ti mismo, porque eres un oidor y no un hacedor de la palabra. El cristiano, hermanos, es una persona que está en un constante movimiento en el Señor. No está estático, no está parado. El que pacta sí se queda parado. Y cuando me doy cuenta, ya perdí mi plata, ya perdí mi oro, ya perdí mi esposa, ya perdí mis hijos y todo lo que tenía. Porque el enemigo, si usted me acompaña a Juan 10:10, ¿qué dice Juan 10:10?
Dice que el ladrón no viene sino para, ¿lo tiene, hermano? Amén. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene ¿a qué? No viene sino para, número 1, hurtar. Él nos va a robar, si nosotros pactamos, hermanos, Él nos va a robar todo, 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 hermanos. Y más lo espiritual. Nos va a robar nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra mansedumbre. Todo, todo se lo va a llevar Él. Y también lo material. Y luego va a buscar ¿qué? Matarnos. No solamente espiritualmente, si Él tiene la oportunidad, físicamente también, hermanos, pero espiritualmente nos va a acabar. Y después de que nos mate, destruir. Si algo queda, nuestra familia, lo que quede, destruirlo. Eso es lo que Él quiere, hermanos, pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no lo entendemos y creemos que pactando y generando esa supuesta paz, estamos bien. Y a poco no luego hasta nos comparamos, pues es que el hermano también, pues es que mira, ya también lo hace, no, pues si él va, pues ¿por qué yo no? No, pues, y nos empezamos a comparar, pero eso nos olvida que la Escritura nos dice que nosotros nos tenemos que comparar contra quién, hermanos. ¿Contra quién me debo de comparar yo? Contra Jesús. Yo debo de ver la estatura del Señor. Yo debo de buscar tener la estatura del varón perfecto. Yo no necesito ver la estatura y con todo respeto, por ejemplo, de mi hermano Alejandro y decir, bueno, pues ya casi le llego a mi hermano Ale. No. Yo no puedo ver la estatura de mi hermano Manuel. Mi hermano Manuel, ya casi. No. ¿Dónde está Jesús? Hay un principio que muchos hermanos dicen, bueno, es un principio, es un ejemplo. Pregúntate si Jesús lo haría. ¿Tú crees que Jesús se juntaba con los 12 a contar albures? ¿Tú crees que le decía, a ver, Pedro, sácate las caguamas, Pedro, vamos a... ¿Tú crees que Jesús hacía eso? Entonces, ¿por qué lo haces tú? ¿Tú crees que cuando Jesús, la Biblia no nos habla de su niñez de Jesús? ¿Pero tú crees que Jesús le robaba los cambios a su mamá? ¿Porque eso los vuelas tú? Sí, a ti, jovencito, te estoy diciendo. ¿Tú crees que Jesús en la escuela copiaba? ¿Por qué copias tú? ¿Tú crees que Jesús fue deshonesto en su vida? ¿Por qué somos deshonestos? Esa es la comparación que yo debo de tener, hermanos. Jesús. Por eso cuando dice que el que toma el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Porque yo cuando tomo el arado debo de poner mi vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese debe de ser mi blanco, no el pastor, no el ministro, no el que administra las ofrendas, no el del orden, no el que toma la temperatura, no el que limpia, no el que toca, no, Jesús. Y el día que Jesús nos falle, entonces ese día, hermanos, todos cerramos nuestra Biblia, apagamos la luz y nos vamos. Porque eso nunca va a pasar. Jamás va a pasar. Jesús nunca nos va a fallar y Jesús, en Él nunca vamos a encontrar tropiezo alguno, hermanos. Entonces, esto es lo que quiere el ladrón. Pero, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengamos ¿de qué manera, hermanos? En abundancia. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere. Si usted tiene la oportunidad, hermanos, puede leer la historia del rey Acab. La historia, de hecho, empieza capítulos más atrás. No lo voy a hablar porque no nos da el tiempo, pero usted puede empezar desde el capítulo 16 y usted se va a dar cuenta que Acab fue un rey malo. Se casó con, me parece que era Fenicia, su esposa, que se llamaba... les digo para no echarles mentiras. Era Jezabel, su esposa. Era sidonios, hermanos. No era fenicia, era de los sidonios. Y esta mujer influyó tanto en él
que hizo una serie de barbaridades. Hablar de Acab es hablar de Elías, del profeta Elías. Usted lo puede leer todo. ¿Se acuerda de los profetas de Baal cuando Elías los avergüenza? Bueno, pues ahí está. Pero dentro de todo eso, hermanos, la mano de Dios siempre se ve. Porque después de que el rey Ben-Hadad le manda el segundo mensaje a Acab y le dice, ¿sabes qué? Pues ahora no solamente es tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos hermosos, sino que ahora, mañana a estas horas, yo voy a mandar a mis siervos a que en tu casa y en la casa de todos tus siervos ellos entren, busquen todo lo que es precioso, todo lo que es bueno, y se lo traigan, me lo traigan a mí. Cuando él le manda ese mensaje, entonces Acab, si nosotros vemos el versículo 7, dice así, del capítulo 20 de Primera de Reyes. ¿Lo tiene? Perdón si no le dije que lo guardara por ahí, hermanos. Capítulo 27, vamos a regresar un momento ahí. ¿Lo tenemos? Dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues se ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, y por mi plata, y por mi oro, y yo no se lo he negado. Pues sí, tenía que hablar con la verdad, ¿no? Pues ya que le quedaba. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron, no le obedezcas ni le hagas lo que te pide. Pero ¿se da cuenta cómo es una verdad a medias? Les hubiera dicho, sí, yo se los voy a dar, pero ahora no solamente me pide eso, sino me pide pues todo. Así es el enemigo, nos pide algo y después nos va a pedir todo. Y fíjese lo que le contestan los demás. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Usted sigue leyendo, se va a dar cuenta cómo Dios le ayuda a este rey malvado y lo saca en victoria. Dios hoy nos puede ayudar. No importa si ya pactamos, no importa si estamos a punto de quedarnos hasta sin los tenis, Dios hoy nos puede ayudar. Dios hoy puede cambiar todo lo que hemos hecho mal. Porque a veces así pasa, hermanos. Dios lo puede hacer. Pero depende de nosotros. Es importante que nosotros decidamos y le digamos, Dios, yo sé que he entregado todo, que he pactado todo, que he hecho mal, pero necesito que me ayudes. Y si usted lee la historia, Dios le saca en victoria. Es bien interesante estos. Si usted algún día tiene la oportunidad, yo lo invito a que busque en la historia universal, hermanos, sobre los reyes, sobre todo los asirios, los babilónicos, todos los que conquistaron Israel, y cómo la historia narra, y luego la historia pone en tela de juicio y dice, pues sí, este rey exactamente existió, y era un rey asirio, era un rey babilónico. Este es un pequeño paréntesis que le hago, hermanos. Y habla la historia universal, y luego dice, pero pues que Dios acabó con el ejército, pues, y la historia dice, pues, como que hay dudas. Dice, pero sí, el ejército fue derrotado, se cree, se piensa que lo derrotó, que lo que pasó es que ese día cayó una lluvia de meteoritos que los mató a todos. Se piensa que ese día se levantó de pronto una una plaga de ratones y acabó con todas las armas del ejército. O sea, la historia, aunque no reconoce a Dios, reconoce que algo pasó sobrenatural, que nadie se lo esperaba, y sí, efectivamente esos ejércitos fueron derrotados. Yo sonrío y digo, pues Dios, la historia nunca reconocerá que la mano poderosa de Dios estuvo ahí, pero reconocen que algo pasó. ¿Sabe usted, medio breviario cultural, sabe usted, por ejemplo, que las plagas de Egipto, la historia no reconoce que fue Dios, pero buscan una explicación? ¿Saben cuál es la explicación? Que un volcán hizo erupción y todas las plagas están justificadas por la erupción del volcán.
¿Sabe quién fue? Dios. Porque yo creo que nuestro Dios es un Dios sobrenatural que obra en un mundo natural. Es como cuando usted va al médico y el médico saca la placa y dice, no, cáncer, tumor. Y después va y la radiación hizo bien, la quimioterapia ayudó. No, fue Dios. Usó la ciencia, porque ese es un Dios sobrenatural que obra en un mundo natural. Ese es nuestro Dios, hermanos. Entonces, si usted lee, se va a dar cuenta cómo Dios libró a este rey acá. Y quiero terminar, hermanos, con un pasaje. Quiero invitarle a que vayamos voy a dos, hermanos, perdón, dos. Vamos a Mateo antes de otra cosa. Ahí Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Casi todos lo hemos visto, no lo sabemos. Otra enseñanza, otro breviario cultural. Muchas frases, hermanos, muchas frases que usa el mundo, políticos, pacificadores, etcétera, etcétera, son bíblicas, hermanos. Se las vuelan, se las fusilan. Como esta frase es conocida por todos, cristianos o no. Fíjese lo que dice 6:24, ¿lo tiene? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, hermanos, cuando habla de las riquezas, esta palabra se refiere a una avaricia endiosada por las riquezas. Una avaricia endiosada. Ya ve que hay personas que no se comen un plátano por no tirar la cáscara. A eso se refiere cuando hay una avaricia tan endiosada que, híjole. Mi papá me contaba una anécdota de un señor que era muy rico. Y una persona le dice, llega a su casa en una noche y le dice, ¿cómo te has hecho tan rico? Dice, te voy a platicar cómo me he hecho rico, pero para platicarte, apaga la luz. ¿Sí entendió? Era el momento en que usted se podía reír. Para platicar no necesitamos la luz. Entonces este señor es una forma tan avaro que apagamos la luz. A eso se refiere la escritura, a esa riqueza. Porque muchas veces también nosotros confundimos y decimos, bueno, pues es que el hermano que tiene su casa y que tiene 3 carros, pobrecito, él no va a entrar al reino de los cielos. No, hermanos, no se refiere a eso. Se refiere cuando la riqueza, nuestro amor hacia la riqueza es tan grande que es un Dios. Que es un Dios la riqueza, hermanos. Pero volviendo al tema, la Biblia me dice, no puedes servir a dos amos. O sirves al Señor, te sujetas a los pactos que hay con Dios. No intentes pactar con Dios, vuelvo a lo mismo. Los pactos que Dios ha establecido, el nuevo pacto, cuando celebramos la cena, ¿se acuerdan qué dice el nuevo pacto? ¿En qué, hermanos? En su sangre, hermanos, en el sacrificio. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto con nuestro Dios, en su sangre. Yo creo que ese reloj va mal, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no me dicen, hermanos? Perdón, hermanos. Termino, ahora sí, Gálatas, hermanos, termino con esto. Por razón yo digo, pues, me queda tiempo. Díganme con toda libertad, hermano Ariel, ya. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas capítulo 1, versículo 10. También puede lea Gálatas, hermanos. Cuando lea toda la escritura. Dice así, hermanos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de. ¿A quién buscamos agradar? ¿A quién? Medítelo, hermanos. Se nos fue el tiempo. Y pues, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanos.